Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por estar acá. Para las personas que se unieron a esta reunión donde vamos a hablar de Agar. Vamos a hablar de Agar, vamos a hablar de, basado en la perspectiva de ustedes que representan a todas estas personas que las van a ver del grupo en el que estamos buscando de la palabra de Dios basado en la historia de las mujeres, pues que su perspectiva sea una perspectiva que basada en su propia historia nos pueda ayudar a identificar un poco a Agar. Yo necesito terapia, como les estaba diciendo ahorita, a quienes entraron primero. Así que me da muchísimo gusto saber que ustedes que están buscando de Dios son quienes me van a terapiar con sus perspectivas y su punto de vista, en este caso de Agar. Yo voy a compartir 2 segundos de lo que yo sentí de Agar. Les voy a, y no sé si es por lo que estaba hormonal, pero me hizo llorar un par de veces el conocer a una mujer tan extremadamente vulnerable y entendí que si me hizo llorar su historia es porque en algunas situaciones de mi vida yo me he sentido como Agar. No me he sentido como Sara, que tiene todo bajo control y que es la que manda, sino me he sentido como Agar, que tengo que agachar la cabeza y, y ser vulnerable y solamente agarrarme de la mano de Dios, porque es lo único que sé que está a mi favor. Entonces, me llegó al alma lo poco que nos cuentan de Agar, pero lo poco que nos cuentan de Agar, quienes conocen mucho más de la palabra que yo, estoy seguro que hasta el día de hoy, hasta las noticias de hoy, saben el impacto tan grande que ha tenido esta mujer en la historia, cómo Dios se apiadó de ella y, y creo que le dijo, van a haber millares y millares y millares de personas que ni siquiera vas a poder contar de ti y de Sara serán otras. Pero quiero escuchar de ustedes, ese es el momento en que yo me callo porque ya he hablado mucho por medio del grupo y les recuerdo que la razón por la cual no abro el grupo a todos los comentarios es para que el contenido no se pierda, para que todos podamos de alguna manera estar más estructurados y que cuando nos reunamos, pues ustedes puedan dar su punto de vista. Esta reunión está siendo grabada para quienes no tuvieron la oportunidad de estar acá con nosotros, que la puedan escuchar, sean parte del grupo, o sea, no, o se quieran unir a este grupo donde buscamos de la palabra de Dios por medio de las historias de las mujeres de la Biblia. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo tengo algunas preguntas, pero yo creo que la más básica es, ¿quién pudo conectar con Agar? ¿Quién tuvo ese sentimiento de, ay, pobrecita, de sufrimiento? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí, Cristina, de verdad, Agar me movió mucho y me movió ¿por qué? Porque siempre anduve con la búsqueda de la palabra de Dios, siempre, pero nunca fui obediente a, a centrarme, sino que creía que las cosas las tenía que hacer a mi manera, porque como Agar la vida me ha dado fuerte y me sacó a la orilla y me tocó que responder sola por muchas cosas que no eran mi responsabilidad y tuve que responder y me volví dura, ¿sí? Y entonces entender que si me hubiese centrado en Dios y me hubiese apoyado en sus promesas, yo hubiese sufrido menos en la vida, ¿sí? O Mm, sea, mi vida hubiese sido como diferente. Entonces, si el conocer de esta palabra, si esto que tú estás haciendo y nos estás llevando a esos inicios donde ¿qué quiso? Todos los que dejaron estas palabras en la Biblia, que nosotros sufriéramos menos, que nos guiáramos, que tuviésemos una guía y pudiéramos hacer las cosas de una manera diferente. Pero pues en mi caso no lo hice. Ahorita es que leyendo a Agar, leyendo a Sara, leyendo, porque ahora sí la estoy leyendo con otro poder de entendimiento y con otro poder en mi corazón perdón. de querer aprender y saber que si, porque o sea, no me considero que haya sido una mujer mala y a veces digo, oye, pero si hago las cosas bien, si he tratado de cumplir con las responsabilidades que me tocaban y todo, porque como que no se me abren las puertas así, y es porque realmente he querido hacer las cosas a mi manera y creyendo que con mi esfuerzo y mi trabajo las cosas se podían lograr.
Entonces sí, Agar me da una enseñanza muy grande cuando Dios la hace regresar bajo el dominio de Sara. Y yo digo, ¿cuántas veces quería que yo regresara bajo el dominio de alguna persona que pudo haber que me hubiese ido mucho mejor? Pero yo por mi terquedad pues quise hacer las cosas a mi manera y pues me ha tocado pagar el precio. Entonces esa ha sido como mi enseñanza en estas lecturas, Cristina. Muchas gracias. Una vez más, disculpa por los ruidos de los perros, que ellos saben cuando estoy en reunión y saben que es el momento de ladrar. Am, ¿quién más? Gracias, Ereira, por compartir eso. Yo te conozco un poquito, sé de tu historia un poquito. En tu caso, que eres una mujer que emigra dejando su tierra, dejando sus familias, no sé si, yo siempre les digo a mis hijos, yo vine a este país con $100 y dos maletas a los 21 años. Entonces, en tu caso, te marcó, te llegó a la fibra cuando Agar sale con una botella de agua y su pancita, eh, porque eso para mí fue, te digo, ahí fue donde tocó mi proceso de emigración y esa vulnerabilidad que no sabes para dónde vas y estás solamente agarrado de lo que piensas que es, que tienes que hacer. Así es, Cristina, o sea, ver o sea, ha sido demasiado misericordioso conmigo. Yo sé que yo estoy, o sea, desde hace ya muchos años enmendada por su camino y haciendo muchas cosas, pero siempre, o sea, ahorita con estas lecturas yo siento que he querido ser muy yo, ¿sí? Y salí, y sí, muy fuerte, y usted por lo menos salió con $100. Yo cuando llegué a Perú no tenía ni medio, y no dos maletas, sino media maleta, y a veces, o sea, aquello que te desespera, pero yo recuerdo, o sea, cuando empecé yo a sentir mucho a Dios, el día que yo dije, voy a sacar los papeles, me voy de Perú, y él no me dejó, me puso toditas las trabas, no llevar un papel, que yo soy muy disciplinada llevando las cosas para cuando tengo una cita, y yo sentí en el momento que la señora no me llevó el papel, que él me dijo, tú tienes algo que cumplir aquí. Y ahí en ese momento yo sentí paz en mi corazón y las cosas empezaron a fluir. Entonces sí sé que, que tenemos que apegarnos más a esas promesas. Si yo me hubiese apegado más a esas promesas, mi vida hubiese sido más fácil. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando Agar sale y empieza su travesía en el desierto y nos dice la palabra que la primera vez que un ángel de Dios apareció, se le apareció a ella. Estamos hablando, obvio, de mucho antes de María, ¿no? Que es cuando creo que todas más identificamos que le habla el ángel de Dios. ¿Cómo, cómo podemos saber, cómo puedes tú identificar? Tú acabas de decir, en el momento que me dieron ese papel, ahí supe que esto es de Dios, ¿cierto? So, Agar sale sin saber, haciendo su propia voluntad. No me aguanto más a esta mujer, hablando de Sara, me está humillando, me está maltratando, estoy embarazada, estoy hormonal, todo lo que quieras. Y la para el ángel en cierto momento cuando ya no podía más con su vida. ¿Cómo sabes tú? Porque a veces yo digo, ¿cómo sé yo que esto es de Dios? ¿Cómo sabes tú que esa decisión que estás tomando, en este caso, obedecer al ángel para devolverse a su, ¿qué será? Yugo, ¿cierto? Creo que Sara se puede decir que es un yugo. Am, y hacerle caso. ¿Cómo pueden ustedes identificar la voz de Dios? Y simplemente son preguntas que yo estoy tirando aquí para cuando ustedes quieran hablar, levantan su manito y comparten así Yo en como mi Ereida. caso, Cris, para terminar, yo siento que fue cuando Dios me dio paz, cuando yo sentí que tenía paz. Yo Ok, sentí que era de Dios porque me sentí tranquila y se dejó mi desespero de regresarme de todo y ok, dije, me quiero tranquila. ok, muy bien. Muchas gracias, Ereida. Sari levantó la mano primero y después Silvia. Ay, gracias. Pues, uff, yo que aquí con el nudo en la garganta, no sé por qué, pero bueno, am, muy sencillo y muy rápido quiero compartir que siempre me hago esa pregunta, ¿no? Porque siempre estamos tomando decisiones y a veces uno se confunde y dice, ¿de dónde viene esto, no? Porque a veces nos quieren confundir
y resulta que yo he encontrado que Dios siempre susurra a los oídos del corazón. Cuando siento que es presión, que me gritan, ¿no? Digo, ah, este no es Dios. Mm. Ay, mira, poquito pero poderoso. Am, las cosas de Dios vienen con paz y no con ruido, es lo que estoy tomando. De alguna manera, ¿qué fue lo que más te gustó, a ver, Sari, de Agar? Yo me maravillé con lo del ángel. Siempre ha sido como mi sueño, ¿no? Y luego dices, bueno, Dios como quiera manda ángeles, pero no son como uno se los imagina con las alas del caballo, no sé. Pero, ay, wow, yo qué más quisiera y añoro un día de poder así como platicar con un ángel. ¿Ustedes creen que la misericordia, o sea, que el dolor de Agar era tan grande en ese proceso, eh, que Dios dijo, o sea, algo significativo te voy a mandar, es este ángel, como dices tú, ¿no? Para que sepas que yo te estoy viendo. Eh, cómo sería ese dolor? Porque yo he tenido mis propios dolores donde en algún momento dije, no puedo más con la vida, o me muestras o me das fortaleza, o no puedo más con esta vida que yo decidí entrar. Am, y saber que Dios nos ve. Por eso, vean, no les miento, esa canción que encontré, eh, me dice mi hijo, esa es tu canción preferida, porque la toco todo el día, todo el día, todo el día para acordarme que Dios me ve, que Dios está conmigo, que Dios tiene un propósito y que yo me desvaloro, no me doy el suficiente valor en comparación a lo a como Él me ve. Silvia, Hola, buenos días a todas. Un gusto volver a escucharlas. hola. A mí me pegó mucho la historia de Agar. Yo nunca había leído eso, o sea, nunca había entendido o no me había percatado de que fue la primera a la que se le apareció un ángel. Y creo que la bendición de Abraham, y Dios lo quería tanto a Abraham, que bendijo también a Agar. Y me pegó mucho porque como mamás, tú a veces tienes que aguantar y agachar la cabeza para seguir trabajando, para seguir levantándote, para seguir enfrentando al mundo, porque la promesa más grande que Dios nos da está en nuestros hijos y va creciendo en ellos. Entonces el ángel no solo le dijo, regrésate con tu ama, es regrésate con tu ama porque lo que tú vas a tener va a ser grande también. Entonces era una orden con una promesa. Y eso fue, por eso Agar regresó, porque, y yo creo que yo también regresaría y aguantaría lo que tendría que aguantar, porque quiero ver cumplida esa promesa. Me haces pensar en algo. Qué difícil. Hablas la parte de mamá, porque yo creo que hasta ayer fue que identifiqué a Agar, algo que les voy a poner allí para que lo hablemos, como mamá, porque yo la había identificado era como mujer humillada, como mujer vulnerable, como mujer, no sé cuál haya sido la relación de Agar antes con Dios, pero no me deja ver una relación muy íntima eh, entre Agar y Dios, porque Agar pensaba que Dios no la estaba viendo. Entonces, por eso mi perspectiva es, no era muy allegada a Dios hasta ese momento donde el ángel viene y le dice, ella obedece. Pero como mamá, ¿qué habrá sentido Agar cuando le dice, tu hijo va a pelear con todo el mundo y todo el mundo se va a ir en contra de él? Pero devuélvete a sufrir porque vale la pena tener tu hijo. Sí leyeron esa parte, sí les tocó esa parte tanto como a mí, porque tú estás diciendo, viene la bendición para, sí, efectivamente, naciones y naciones y ahí se divide el mundo, ¿no? Pero, pero ojo, mira lo que va a pasar. Y es de allí de donde desafortunadamente fue el pecado, ¿no?
de Sara de no haber esperado la voluntad de Dios, la promesa de Dios, que pasaban y pasaban y pasaban los años y ella nada que quedaba embarazada. Entonces dijo, voy a tomar poder de mis propias manos, ve, acuéstate con la esclava. Y ahí viene la división de lo que hoy conocemos el pueblo árabe y el resto del mundo. Laura. Gracias, Cris. Híjole, bueno, ahorita que las escucho, me parece increíble que en verdad no somos invisibles a Dios. En una de las preguntas de los ejercicios decía que si te había sentido alguna vez invisible. Y empecé a reflexionar desde que era yo muy joven y empecé a ver, dije, no, nunca he sido invisible a Dios. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que somos visibles ante Él y no queremos darnos cuenta, ¿no? O no sabemos cómo. Entonces, en algunas circunstancias que he tenido que tomar decisiones importantes, pareciera que estoy invisible a Dios, pero no, nunca lo estamos. Entonces, a mí me impacta mucho la historia de Agar. Yo tampoco la conocía a profundidad y me impacta por dos cosas. Una, porque es muy obediente y regresa. Y también me identifico con lo que dice Ereira, que a veces yo he sido una mujer, soy primogénita, no sé, como que a veces el lugar que ocupas en tu familia y la relación que guardas con los demás, o incluso en la vida laboral o de las amistades, la gente me busca mucho para apoyarse en mí y entonces a veces soy como muy rebelde en ocasiones, muy así como que, como decía Ereira, quiero hacer las cosas a mi modo y como yo quiero y quiero irme por ahí. Entonces las veces que Dios me ha dicho, hey, no es por ahí, a veces entonces no he sido tan obediente como Agar. Y después ni siquiera puedo imaginar el dolor de ella en el desierto al ver a su hijo también desprotegido, pero aún así, a pesar de que nos pase por fuego Dios, nos tiene promesas. Entonces creo que tenemos que pensar más en las promesas que por lo difícil que podamos pasar. Y bueno, me conmueve también ver a Sari cómo se conmueve de que te llega, ¿no? Y luego me pongo a pensar en cómo es que Dios me avisa que no es por ahí. En lo personal, a mí me ha avisado con amigas, curiosamente con mujeres también, que en alguna ocasión que nos queríamos ir a vivir mi esposo y yo a los Estados Unidos, las cosas nos fueron llevando a quedarnos en Tampico y una amiga me dijo que ella tiene mucha fe en Dios, me dijo, Dios no te quiere dejar ir y te lo está gritando, te lo está diciendo porque estás insistiendo tanto. Y otra ocasión en la que queríamos cambiarnos de casa y queríamos hacer otras cosas y no se nos daba, esa misma amiga me volvió a decir, ¿ya has visto tu casa? Cada vez que venimos a tu casa nos sentimos contentas, a gusto, en paz. Esta tiene que ser tu casa, vela como tu hogar y no estés pensando en tomar otras decisiones. Entonces, creo que el reunirnos con otras mujeres y este grupo que las veo y que en algunas de ustedes ni siquiera sé dónde están, en qué ciudades viven, pero en otras sí tengo la fortuna de conocerlas. Digo, qué bonito es poder conversar con otras mujeres y abrirnos de capa y espada a decirnos que somos rebeldes, que somos desobedientes, que a veces no escuchamos a Dios, pero que jamás seremos invisibles ante sus ojos, ¿no? Y que ahí nos está viendo. De hecho, me imagino que ahorita está contento y feliz porque está viendo este grupo de mujeres que estamos compartiendo su palabra. Y la verdad es que no me había tocado vivirlo de esa manera, ¿no? Sobre todo con gente que a lo mejor ni siquiera nos hemos podido ver en persona, ¿no? Muchas gracias, Laura. Yo les quiero hacer una pregunta y si quieren compartir algo diferente, solamente levanta su manito. ¿Sí notaron que Agar desde el principio dice la esclava? O sea, que la sometida, la que no tiene opción sino obedecer, la obligada. Esa es una esclava, esa es un esclavo de la época, ¿cierto? Eh, ¿Hay alguna parte de su vida que, porque esto me lo hizo pensar a mí, que te has sentido obligada a hacer algo? En este caso, ella simplemente recibe la orden, ve y te acuestas con Abraham. Y ni siquiera
no sé si le dieron el título de esposa, creo que no, porque, ¿cierto que no? No. Pero ni siquiera era concubina, de los videos que estuve viendo, porque la concubina quiere estar ahí. O sea, fue algo que Agar no quería hacer. Y algo que me tocó a mí fue que yo me sentí obligada por muchos años a hacer algo que no quería hacer. Y cómo en esos años no solamente perdí peso, sino perdí quién era yo. Perdí el concepto de quién era Cristina y qué quería Cristina por esa obligación, por esa sumisión a, a ser esclava de la opción que yo había escogido que tenía que ser. ¿Alguna vez se han sentido sin opciones, obligadas a hacer algo? Aquí, aquí está. Espérame. ¿Cómo se llama, señora? Porque solamente dice Android. Ya. Ay, no se le escucha. Cristina, que ves Ya, ahí que tiene la mano levantada. ya. Bueno, yo les quiero comentar. Se le va el audio, Griselda. Agar, yo me sentí, trajo a mi mente recuerdos difíciles. Por eso no quería compartir. En mi matrimonio fue mi suegro quien nos separó, porque no nos dejaba en paz. Mi marido era muy débil, nunca le puso un límite a él de que hasta aquí puedes entrar como mi papá. Llegó el momento en que yo ya no podía vivir en paz porque siempre estaba enojada, con las tripas engarruñadas, y decidí cambiarme de ciudad para poder cortar ahí. Y según mi marido, él me iba a seguir, pero me dijo, yo no puedo empezar de ceros, yo sé que tu carácter sí, vete Ah, y yo te sigo. Yo me vine a Reynosa la primera vez sin nada, no conocía a nadie, nada más que en ese entonces manejaba una empresa Ardis, y yo siempre he sido muy trabajadora, y yo decía, llevo mi ser, o sea, yo decía, donde quiera que yo vaya, yo voy a poder salir adelante. más. Y según yo le pedí a Dios que Él me mostrara, y pues todas las cosas se dieron para que yo me cambiara de ciudad. Con mis dos hijos, uno de 18 años y otro de 21, pues me los traje, nos cambiamos, y pues yo venía a rentar a todo, y sin nada, o sea, nada más que lo que en ese momento la empresa me ganaba por tener una red. Fue mi mejor tiempo porque me sentí libre de no tener a mi suegro ahí, de no estarme aguantando que no nos dejara en paz, que muchas cosas. Aquí no fue una mujer, fue él. Bueno, al yo venirme, yo dije, jamás me regreso a Matamoros, jamás me voy a regresar, pero bueno, Dios tiene otros planes. Yo creía que me había venido con la voluntad de Dios, pero cuando yo me vengo y ya mi marido se iba a venir con nosotros, mi suegro se enferma. Y yo dije, es un chantaje, pero bueno, después se vio que sí le dio cáncer de colon y todo eso. Y mi marido se quedó allá. Con el tiempo resulta que se mete la maña a mi casa, y, y pues ya no la pudimos sacar, la destruyó. Y cuando Dios me muestra que me voy a regresar, era porque supuestamente, yo les digo que me hizo manita de puerco, porque con esa empresa que yo estaba, me iba a ir a abrir plaza a Tabasco, a Chiapas, por allá.
Resulta que cuando llego y empiezo a trabajar, se viene una situación muy fuerte y me tuve que regresar. Así me lo ordenó mi empresa y ya no me moví de Matamoros porque como ya me había llevado mis muebles y todo porque me iba a ir a vivir allá, pues ya lo único era regresarme a Matamoros y regresarme con mi mamá, mientras que yo buscaba renta y llevarme mis muebles. Para esto, en el tiempo que yo estoy en Reynosa, pues mi marido, aparte de que ¿Se congeló solamente para mí o para ustedes también? Para todos. Bueno, esto es Griselda. Griselda siempre está en comunicación conmigo, mandándome mensajitos y mandándome información y videitos. Se te cortó, Griselda, se te congeló y después ya no hay volumen. Creo que ya, ok. ¿En qué parte, en qué parte te sientes obligada y solamente por fe decides pasar por ese proceso de entendí que no había obligación? sido Dios de por huir. Ok. Sí, entonces cuando yo regreso y veo que mi matrimonio estaba destruido, que mi casa estaba destruida, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? No fuiste tú, Dios. Y me dicen, es que fue fue la voluntad permisiva de Dios porque tú así querías. Contesta, por favor. Entonces, ya, ya no supe qué hacer. Tuve que soportar la situación porque mi marido me buscaba. Un momento que le decía, no voy a ser yo la amante cuando yo soy tu esposa. Entonces, ya dejamos, o sea, sí me visitaba todos los días, no podía yo dejar de recibirlo, un tiempo sí lo hice, pero bueno, sentí de parte de Dios que tenía que dar oportunidad para que se restaurara, para que se restaurara y tuve que aceptarlo, ponerme a orar por él, por la situación, pero Griselda, se te congela y no se va el audio. Entonces yo creo que todas queremos escuchar la versión y te voy a pedir que me mandes un audio, yo lo comparto en el grupo. ¿Qué tal? ok, ¿Ok? Mil ok, está bien. gracias. Es que no se te escucha y te congelas y se va el audio. Yo tengo una pregunta para ustedes, a quien las quiera contestar. ¿En qué desierto de tu vida, en qué desierto de tu vida es donde tú quieres encontrar más a Dios y que te rescate de ese desierto? ¿Quién quiere compartir? Yo estoy en un proceso donde, donde quiero sanación en, en mi impulsividad con mis finanzas. Es un área que le estoy entregando a Dios para que Él la maneje, para que Él me dé la sabiduría, para que Él, mi falta de conocimiento, mi falta de experiencia, mi falta en esa área de mi vida, siento que necesito ser pulida, siento que necesito que Dios intervenga y en mis relaciones personales, en mi relación personal de amigo, de novio, de esposo, digámoslo así. ¿En qué área de tu vida? Para mí eso es como mi desierto, no siempre ha sido como mi talón de Aquiles, digámoslo así. ¿En qué área de tu vida tú dices, me estás viendo, rescátame? Este es mi talón de Aquiles, este es mi desierto. ¿Lo has identificado en tu vida? No sean tímidas. Sí, yo sí los tengo identificados. Tengo dos talones de Aquiles bien fuertes, que es poder dejar que, o sea, que ya no sienta miedo por mis hijos, ¿sí? Sino que ya son adultos y que ya suelte, ya sé lo que crié, ya hice lo que estaba en mis manos en el momento que los tenía que hacer con el conocimiento que tenía,
y a veces hay reclamos. Ahorita en este viaje de diciembre, bueno, Lucy fue la que le tocó un día oírme un poquito porque estaba en ese trance donde mi hijo pues me sacó algo en cara en un momento de rabia, que es donde uno recapacita y dice, bueno, ¿qué hice con mi vida? Pero ya lo hice, ya no puedo retroceder el tiempo, sí, ya como he hecho el tiempo para atrás. Y sí quiero esa paz de Dios, yo sé que Él está con ellos y que yo ya no puedo hacer nada, que ya son adultos. Y la otra parte es donde yo pueda otra vez, por ese mismo miedo de sentir a veces por mis hijos, por no poder volver a hacer mi vida con una pareja, nada, o sea, yo me olvidé de mí, ¿sí? O sea, siento que por respeto a mis hijos no lo debo hacer, que no sé, o sea, me siento atada a algo y quiero, o sea, yo digo, bueno, tiene que llegar la persona, porque igual como yo soy buena, también hay una persona allá afuera buena que puede estar esperando de que ese talón de Aquiles mío pase, pero esos son mis dos talones de Aquiles que todavía no he podido. Tus desiertos, digámoslo así. Mis desiertos, ajá. Alguien más quiere compartir, porque la siguiente pregunta es, como Agar, en qué caminos, en qué desiertos has experimentado que Dios realmente te ve? Entonces, una es donde no te sientes que te está viendo, que estás pasando por ahí, y la otra es en cuál realmente te ve, Sara. Con mis hijos me ve, con mis hijos me ve. O sea, ahí sí yo siento que en la otra parte de una pareja sí siento que no, porque, o sea, siento que nada se ha interpuesto en mi vida, o sea, de repente que alguien llegue, no sé, que pueda abrirme a esa oportunidad, o que soy muy exigente, o no sé, pero con mis hijos sí siento, Cris, que Dios ese día me respondió, y bueno, fíjate que Lucy fue la que dio un programa ese sábado, y pues ella, en ese momento que yo estaba pasando por ese dolor, estaba ella ahí, entonces sí sé que ella fue la palabra en ese momento de aliento para mí. Fue tu ángel. Fue mi ángela. ¿Ah? No. Sara, Sara quería hablar y después Ivonne, la pregunta es, ¿en qué área de tu vida experimentas que Dios te está viendo? Porque la anterior era, ¿en cuál piensas que no te ve? ¿Cuál es tu desierto? Y la siguiente es, ¿en cuál te está viendo? Soy Irene, perdón porque dice Sara, pero soy No, Irene. sí, Entonces, perdón, es que ahí, no sabía que me estabas diciendo a mí. ¿Sabes es que ahí dice Sara. que yo me siento que me asemejo a Sara cuando siento envidia por el bienestar de los demás, cuando me debato con mis semejantes alegando por lo que en realidad... Ay, perdón, está entrando una llamada. Ay, no te... Ay, se cortó. Ivonne, ahorita seguro entra. Buenas tardes. Yo siento que Dios me responde en los momentos de prueba que he pasado, cuando mi mamá tuvo cáncer, cuando se metieron a un terreno que yo compré los delincuentes y Dios lo sacó porque lo dejé en las manos de Dios. Cuando yo clamo a Dios, cuando yo me levanto y le dejo en las manos de Dios todas mis preocupaciones y le digo, Señor, yo no puedo sola. Entonces yo le oro a Dios y le digo, Señor, te lo dejo a ti. Yo sé que tú vas a hacer tu voluntad. Yo le oro, lo clamo, le entrego todo mi corazón y Dios ha respondido mis oraciones en el tiempo que Él ha decidido, no en mi tiempo, porque yo soy una persona muy impulsiva, siempre quería las cosas que se hagan ya así. Y Dios me ha enseñado y me ha demostrado que Él es su tiempo de Él y no es lo que yo quiero, ni en el momento que yo quiero, ni en el día, ni en la hora, sino en lo que Él tiene preparado para mí. Ahí he visto la mano poderosa de Dios, cuando Él me ha demostrado que Él todo lo puede. No, gracias a Dios, Dios me volvieron a entregar. La justicia hizo como toda la justicia decía, ¿cómo así, señora? Nunca he visto que hay justicia por alguien y de usted
lo han hecho así, ¿no? Entonces es algo como que dije, Dios, gracias, gracias porque hoy me entendí que yo tengo que aprender a confiar en ti y decir, yo tengo fe en ti porque tú existes y tú haces justicia, Señor, por tus hijos. Y mi mamá, cuando mi mamá se recuperó de cáncer y mi mamá no tiene nada, pues los médicos dijeron, Señor, no lo puedo creer. Y yo le dije, Señor, gracias, 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 porque te has acordado desde muy niña de mi sufrimiento, te has acordado, Señor, y has hecho, como decirse, nos has enseñado, porque a pesar de todo se humillaban de nosotros porque éramos cristianos. Y nos decían, ¿dónde está tu Dios que tanto le das preferencia? Y no a las reuniones familiares, porque a veces había reuniones familiares en casa y nosotros no nos íbamos porque caíamos para tomar, ¿no? Para bailar y decíamos no, y ya no nos íbamos, pero sí le saludábamos, le dábamos sus regalos, ¿no? Entonces pensaban a decir que por qué tanto crees en tu Dios y decían que tu Dios te salve. Y yo le oré a Dios y le dije, Señor, te oro. Y Dios escuchó nuestras oraciones y yo veo ahí el poder de Dios, ¿no? El poder y la respuesta de Dios. Hoy le oro siempre a Dios y creo en Él. Gracias, Cris. Gracias por este tiempo y por esta enseñanza que estoy aprendiendo más cada día. Gracias. Gracias a ti. Les cuento una experiencia que pasó esta semana. Tuve la bendición de tener a alguien con muchísimo conocimiento de la palabra y de identificar un área en la vida del ser humano que son los espíritus. Los espíritus, ya sea por medio de generacionales o espíritus que individualmente empiezan con las personas que abren puertas para que entren y desde allí se vuelven generacionales, digámoslo así. Entonces, una partecita, les voy a compartir una partecita de la conversación. Y él hablaba acerca de los corazones fraccionados. Los corazones fraccionados, como nosotros estamos hablando de un tema y se nos corta la voz, estamos llorando, estamos recordando, y para esa sanación que todos queremos buscar, ¿cierto? Que todos queremos encontrar, es importante entender que hay situaciones en nuestra vida que nos fraccionaron el corazón. Quiere decir que nos lastimaron. Él me explicaba, la vida, el corazón tiene cajones. Entonces, decimos, le entregamos a todo a Dios. Soy cristiana. Cuando yo digo cristiana, no estoy hablando de que tienes que tener una religión, ¿okay? Porque Dios, cuando venga por su pueblo, Él no va a venir por una religión, Él va a venir por los cristianos. Se está Los que- cortando. No te escuchamos desde que dijiste que iba a ser, cómo queríamos que fuera sanado o las cosas generacionales. Al menos yo desde ahí no te escuché. ¿Ustedes me escuchan o no? Sí, entonces eres tú, Griselda, tienes que buscar otra, moverte a otra parte, pero la grabación se va a quedar. Entonces, él decía que ciertas situaciones que tú hayas pasado, y todas estamos compartiendo de alguna manera alguna de esas situaciones, entonces el corazón se queda fraccionado. Cuando no buscamos la sanación, ¿cierto? Entonces allí entran espíritus y se quedan allí. Y se quedan allí hasta que, por el proceso del conocimiento, por el proceso de la pura gracia de Dios, por el proceso de analizar, esta parte de mi vida me duele, ¿no? Empieza entonces Dios a preguntarnos, ok, ¿cómo estás? Porque decimos, somos cristianos, somos nuevos cristianos, y lo que dije anteriormente, Dios no viene por una religión, Dios viene por las personas que hayan tenido relación con Él, no por las personas que hayan estado bajo la legalidad de cualquier religión o cualquier iglesia o cualquier concepto mental. Las personas que han tenido relación con Él, que reconozcan a Jesucristo como su único Señor, como su único Salvador, y que en el proceso hayan entendido lo que hay que dejar y cómo agradarle a Dios. Entonces, explicaba él, ok, soy cristiano, tengo esta relación contigo, y empieza Dios a tocar puertas y decirte, ok, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu perdón?
¿Cómo está tu envidia? ¿Cómo está tu fe en mí? ¿Cómo está? Y solamente, lo que les dije al principio, hoy nos vamos a terapiar, y yo de escucharlas me estoy terapiando también, am, reconocer esas áreas de nuestra vida, reconocer esas áreas de nuestra vida es por donde viene la sanidad. Y cómo reconocemos, cómo todo está aquí, todo está en la palabra. Ahorita el libro que estamos siguiendo dice, vamos a terminar en oración, y una de las partes de las oraciones dice, Dios mío, muéstrame dónde tengo dolor, el corazón fraccionado. Muéstrame en qué área de mi vida tengo dolor, dónde me siento más solo en esa área de mi vida, dónde me siento más abandonado en esta área de mi vida. Yo sé que tú me ves, porque es algo que podemos entonces en este momento coincidir, eh, algo que nos enfatizó la historia de Agar. Yo sé que tú me ves, ¿cierto? Pero ¿cómo sé cuándo vas a mandarme ese ángel? Que me va a dar esa respuesta clara en decirme por dónde me voy para encontrar esa sanación. No sé si ustedes leyeron después, aparte de los versículos que les fui enviando, son versículos reseña, ojalá que no se queden solamente ahí, sino que escrutinen y sigan. A mí a veces hasta por curiosidad, digo, wow, no solamente quiero leer lo que sigue aquí, quiero leer lo que sigue aquí. Y no sé si ustedes llegaron a la parte donde Agar vuelve a salir de la casa de Sara y la casa de Abraham. Ya no por ella, sino porque es Abraham quien la echa. Ya había nacido Ismael, y Ismael aparentemente detestaba a Isaac, el hijo de Sara y el hijo de Abraham, y empieza a hacerle bullying. Empieza a hacerle bullying a Isaac, y Sara obviamente dice, mira, ya tu concubina, tu esclava, tu mujer se está tornando en contra de nosotros. Y Abraham dice, haz con ella lo que quieras. Y ella dice, no, pues tú. Y sale una vez más Agar con su hijo al desierto. No sé si escucharon esa parte, si leyeron esa parte. Entonces, vuelve, vuelve ese corazón fraccionado, ¿cierto? Porque ya la historia se repite en Agar. Vuelve ese corazón fraccionado a tratar de depender, de buscar esa sanación por medio de Dios. Yo sé que yo sané del hablar de la situación de mi historia que viví, del padre de mis hijos, que una vez, yo siempre, y sobre todo porque dejo las cosas grabadas, no es un hombre malo, es un hombre que bendijo muchísimo mi vida para, sin él saberlo, impulsarme a bendecir la vida de otros, impulsarme a ser quien soy hoy, pero Dios permitió que yo pasara por esa experiencia para obligarme a salir de mi propio desierto y ser quien soy hoy. Entonces yo bendigo su vida, literalmente bendigo su vida, pero solamente entendí que encontré la sanación cuando empecé a hablar de él de la manera que lo están escuchando ahorita, sin titubear, sin que se me corte la voz, sin llorar por recordar mis vivencias. Allí sentí que Jehová me restituyó, me renovó, pero yo abrí ese corazón fraccionado, reconocí ese corazón, esa área de mi vida que estaba totalmente, no fraccionada, hecha pedazos, hecha trizas, y fue entregada a Dios, bendiciendo, en este caso, lo que Agar llamaría como a su Sara, ¿no? Es importante que reconozcas, que reconozcas. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo de Agar? Lucy, está esperando que levantaras tu mano. Que nos des sabiduría. Mira, yo estoy escuchando, ¿verdad? Todo lo que cada una ha vivido y en qué se identifica cada una. ¿Se escucha eco? No, no. No, ok. Y hay algo que me gusta mucho entender
de lo que muchas mujeres de la Biblia vivieron, de lo que tenemos que aprender, pero de lo que hoy podemos disfrutar que antes no se disfrutaba. En el caso de Agar era esclava y Dios encuentra algo en ella y tiene misericordia de ella. Si lo pasamos a nuestra vida, nosotros antes de conocer a Dios éramos esclavos de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchos pensamientos, de la vida, del mundo, de lo que está afuera. Entonces a mí esto lo que me hace pensar es el momento en el que estamos ahora, que es un momento en el cual ahora vivimos la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, es que nosotras ya no vivimos en esa esclavitud. Algo que a mí me gusta de todo esto es que como a pesar de los errores que hemos cometido, de la sumisión o de la alzadez, porque también Sara se burló cuando escuchó que le dijeron que iba a tener un hijo, se burló y ella lo escuchó de Dios, o sea, no de cualquiera, de Dios. Entonces, nosotras como mujeres vamos a tener siempre errores. Vamos a tener cosas atrás, cosas que nos esclavizan. Somos de mucho sentimiento, porque así nos hizo Dios, de corazón en muchas cosas. Pero la Biblia nos dice que no nos fiemos de nuestro corazón porque es lo más engañoso. Entonces, cuando nosotros salimos de la esclavitud, de lo que vivíamos antes, de lo que nos puede dañar en la vida, de los que nos puede rescatar, es por pura gracia de Dios. Y la gracia de Dios, algo que va a traer a nuestra vida, es aprender a vivir en revelación. Cuando nosotros empezamos a meternos en intimidad con Dios, somos sanadas, podemos hablar, como decía Cris, de cosas que nos puedan doler y probablemente no llorar igual, pero siempre van a haber cosas que Dios va a ir trabajando con nosotros. La diferencia de ser sanados en algo es que cuando lo contamos no nos estamos lastimando en la llaga. Ya es una cicatriz, las cicatrices ya no duelen. Pero en ese proceso en el cual Dios nos saca de la esclavitud a todas las mujeres, haciendo lo que estábamos haciendo antes, que era vivir sin Dios, que fuera de Él no podemos hacer nada, la realidad es que todas pasamos un proceso doloroso, un proceso en el cual te trae de la humillación, ya sea a propósito o no a propósito, ya sea que tú lo busques o que no lo busques, porque en el caso de Agar, así creció, así nació como esclava, no tuvo la oportunidad de elegir. Entonces, aún así, cuando a ella le dan una orden, ella lo hace y como obedeció, trajo bendición. Aún en algo, porque yo me pongo a pensar, qué horrible ha de haber sido que la manden a acostarse con un hombre, que yo no sé si Abraham era guapo o feo, pero ¿qué tal y no le gustaba? Y dice, y ella obedeció. La humillaron, era una humillación. Y encima de todo le dijeron, y vas a tener un hijo, él. ¿Tú, perdón? Entonces, esa parte, el estar en el momento, probablemente en el lugar menos deseado de cualquiera, a raíz de eso que lo tocó vivir, tuvo la libertad y tuvo una bendición. Entonces, a veces, cuando estamos en un momento que no queremos estar, cuando nos hacen hacer cosas que no queremos hacer, tenemos que entender que hoy vivimos bajo la gracia y que Dios va a permitir que eso doloroso se convierta probablemente en tu mayor bendición. Amén. Amén. Aunque no lo podamos entender en ese momento, pero después Dios es tan bueno que nos lo va a hacer vivir y mostrar. Y esa es la parte en la que yo puedo ver la parte de la obediencia y la parte de la sumisión, porque nos va a tocar callar y nos va a tocar no pelear y nos va a tocar sentirnos humilladas, pero si entendemos que es para encontrar el favor de Dios, vamos a entender que no es humillación ante el hombre, es ante Dios y punto. A veces el quedarnos callada, lo digo por mí, porque a veces
Yo me quedo callada en algo y luego mi mente estoy peleando y yo digo, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¡Ah! Y entra un conflicto interno. Pero la realidad es que en mi vida he aprendido que muchas veces Dios me dice, te callas, o te defiendes tú, o te defiendo yo. O haces las cosas como dices tú, o las haces como digo yo. Y siempre el aprender a callar, el aprender que no importa que la otra persona piense que me ganó o que me humilló, hace que yo crezca más en Dios. Porque el pensamiento de la otra persona no determina quién soy, pero el pensamiento de Dios hacia mi vida sí determina quién soy. Amén. Y ahí es en donde encuentro la diferencia entre lo que todo el mundo puede pensar a lo que yo pueda sentir a la hora de irme a dormir. Que si el de enfrente dice, jaja, se quedó callada, jaja, la ridiculicé, jaja, yo me voy a los pies de Cristo y le digo, Señor, voy a cuidar mi testimonio, voy a cuidar mi corazón, te entrego lo que me hicieron, aquí está, y tú actúa conforme a lo que tú veas en mí. Y si yo tengo que aprender en esto, en algo, si yo actué mal, perdóname, enséñame y sigo caminando. Yo creo que esa enseñanza me deja a mí, porque todas las que estamos aquí, Dios nos sacó de una esclavitud. Y al salir de esa esclavitud con dolor, nos trajo a libertad y nos trajo una bendición. Amén. Entonces, mi aportación. Gracias. Wow, poderosísima, mil gracias. Cuando te estaba escuchando, creo que ya saben que va uno como volando hasta que aterrizas, ¿no? Hasta que aterrizas algo. Y creo que escuchándote, para mí, aterricé a Agar. Y Agar simplemente decidió ser materia disponible para el propósito de Dios en su vida. Materia disponible. O sea, materia quiere decir, aquí está mi carne, mis sentimientos están aparte, mis anhelos están aparte, mi visión está aparte, mi orgullo está aparte, lo que hablaba Lucy, mi ego está aparte. Mi vida es materia disponible para tu propósito. Y eso, con todo lo que acaba de decir Lucy, mi pregunta para ti es, ¿eres materia disponible para Dios o te estás interponiendo? Porque yo sé en las áreas de mi vida donde yo me estoy interponiendo. Y eso es para que lo escribas en tu cuaderno, para que lo escribas en tu devocional. Yo creo que alguien necesita cariñito y alguien necesita más terapia que nosotros y es Verónica. Quiero que Verónica, cuéntanos por qué estás sacando esas emociones. ¿Y dónde estás? ¿Estás en México? ¿Estás en Perú? No se escucha. Sí. Ay, qué Sí bárbara. puedes hablar. Sí, 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 claro que sí, no, hombre. Y qué fuerte, o sea, yo sabía, yo sabía que Se está cortando. No te escuchamos y te congelaste. Bueno, ¿no me a escuchan? ver, sí, ya, ¿Sí me ahora sí. escuchan? Sí, ya. Ah, Pero es no, que sí vi que se pausó, o sea, que ya no me vieron. ok. Estoy en México, estoy en México, y cuando yo, acepté, vi que dijiste que un devocional de las mujeres, de la Biblia, y dije, ay, o sea, ahí voy, o sea, ahí voy, o sea, sé que he estado buscando algo que me llene, he estado buscando algo que me cambie mi expectativa. Cristi, ¿cómo les explico? Soy una niña, una mujer que no tiene mamá desde los 14 años. Crecí con dos hermanos, hijos, que para mí fueron hijos. Wow. Aprender de la vida sola,
anteriormente pues no conocía de Dios. Lo conocí cuando quedé embarazada de mi primera bebé a los 22 años, entre 4 paredes, y pues separada de mi esposo, y dije, bueno, yo necesito más conocimiento, yo necesito que alguien me desmenuce la palabra de Dios para poderlo entender mejor, porque aunque yo estaba yendo a una iglesia, aunque yo leía, yo no entendía, yo no comprendía lo que estaban diciendo. O sea, yo, cuando dijiste, Sara, que tiene que ser, o sea, si tú haces caso o sea, lo que tu esposo dice, ay, Cristi, yo me cuesta muchísimo trabajo obedecer a mi esposo porque crecí, me hice yo, o sea, yo fui la de las decisiones, yo fui la que saqué a mis hermanos, o sea, fui mamá, fui la persona que tenía que tomar las decisiones para que ellos crecieran y me cuesta muchísimo trabajo hacer eso. O sea, yo sé que Dios es Dios, o sea, Dios es Dios y yo no tengo, o sea, pero para yo poder obedecer a mi esposo, o sea, si digo, si yo siempre he sido, o sea, y ahora lo tengo que dejar en manos de él, cuando digo, es que las decisiones que tú estás tomando no son las correctas para mi pensar, para mi, ¿cómo se dice? Yo creo que lo que yo pienso está mejor que lo que tú estás pensando. Entonces, pero decir, bueno, si yo te obedezco a lo mejor está mejor, pero bueno, y esa es una decisión entre ambos. Y ahorita que dices, ¿te has sentido así menospreciada, humillado? O sea, hijo, eso yo digo, tuve que vivir con mi abuela fuera de las ciudades donde yo vivía. Yo soy de Mante, de Ciudad Mante, te conocí en Tampico y, y tuve que irme de Mante a Matamoros, a Río Bravo, a la frontera, a vivir con una abuela que jamás en mi vida había vivido, a humillarme, a dejarme trabajar por ellas, a que ellas empezaran a decir que yo soy, o sea, cosas que no eran ciertas y regresar, ay, regresar, vivir con mi hermana y mi esposo. Y pues ya a final de cuentas, pues tú sabes que vivir con un matrimonio, pues estás un tiempo bien y después ya no estás bien, ya eres la pestada, no sé, yo pues, después sabes que no es correcto. Entonces tuve que salirme ya de mayor de edad, tuve que salirme a hacer mi vida. Entonces de ahí, afortunadamente, no sé, yo siempre le doy gracias a Dios porque todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, me ha formado y me ha hecho la mujer que soy. O sea, no tengo mal historial. ¿Qué? ¿No ¿Sí? tienes O qué? sea, yo no tengo un mal historial, le digo, yo no soy o sea, de algo que me pueda avergonzar, ¿sí me entiendes? O sea, aún a pesar de que no tengo un conocimiento o no tuve una mamá que me enseñara, que estuviera, o sea, guiándome, afortunadamente Dios ha tenido misericordia de mí. O sea, Dios ha estado ahí, aunque yo antes no lo conocía y ahora sí lo conozco. Sí, digo, me toca. Hay muchas áreas de mi vida que todavía me duelen. Ese corazón fraccionado que tú estabas mencionando. O sea, sí han pasado muchísimas situaciones y digo, o sea, wow, o sea, Dios te conoce, sabes que necesitas
te voy a poner en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, porque sé que de ahí va a haber una diferencia o va a haber un cambio radical. Y vas a empezar como tú tanto lo has deseado. Entonces, pues sí, es inevitable, fue inevitable escucharla y que me pegara en el corazón y que de verdad me hicieran derramar las lágrimas, porque la verdad es algo que no puedo evitar. Pues gracias por compartir. Empiezo con lo último que estás diciendo. Quiero que sepas y que sepan ustedes, en la última semana, sobre todo, me he estado sintiendo súper atacada por haber abierto este grupo. Mensajes, cuestiones, mis amigas se han salido del grupo, y yo sé que no soy yo sé que esto lo puso Dios en mi corazón, yo sé que no estoy eh, esperando el momento correcto, esperando los procesos o la legalización que enseñan las religiones, sino que lo estoy haciendo. Estoy haciendo algo que sé que en algún momento yo hubiera deseado en mi vida y que si alguien se puede bendecir por eso, no hay legalismos, no hay procesos, no hay nada más sino atender a ese llamado de Dios que fue, quiero conocer de las mujeres y qué tal que otras personas, otras mujeres se puedan sanar y puedan encontrar esa sanación por medio de su palabra. Entonces quiero que quede claro que no soy yo, quiero que quede claro que no es lo que yo diga, no es lo que compartan ustedes, es porque Dios tiene el propósito de que tú estés buscándolo en este momento, de que hayas de alguna manera decidido aceptar esa invitación, no mía, sino de Él tocando tu corazón y decirte, escucha, si yo estuve con ellas, yo he estado contigo. Si yo tuve misericordia de ellas, yo voy a tener misericordia de ti. He tenido misericordia de ti. Verónica, no sabía que tú y yo teníamos una vida tan similar. Te escucho y digo, wow, yo pensé que yo era la única que había pasado por situaciones desde los 14 años, tomando decisiones, siendo una mujer fuerte y cuestionando a los estúpidos que he escogido y que probablemente sigo escogiendo para ver si me someto o para ver si Dios los va a cambiar, porque es muy difícil ser una mujer independiente que sobre todas las cosas depende de un padre que es el rey de reyes, dueño de todo y que hizo al ser humano y dices, a ver, ¿realmente este lo hiciste también? Así que entiendo muchos de tus sentimientos y te puedo decir que desde muy pequeña encontré la gracia de Dios, sentí en el momento, sé exactamente el momento que a los 15 o 16 años, no me acuerdo bien, estaba en un lugar, en una terraza en Cali, Colombia, abriéndole mi corazón a Dios, mirando una ciudad llena de personas, perdón, sintiéndome totalmente sola, íngrima sola, porque no tenía ese núcleo familiar, porque era yo mamá, porque solamente las oraciones de mi mamá me sostenían. Entonces me aferré a un salmo que lo leo y veo, wow, cómo ha cambiado la Biblia en 30 años, porque yo me acuerdo que en el tiempo que yo lo leía decía, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo estaré allí, yo te sostendré, yo te abrazaré. Y fue lo único que yo sabía de la Biblia, que vivió conmigo por los siguientes 10 años, digámoslo así, por los siguientes 7 años hasta que me vuelvo a reunir con mi mamá y que dejé un poquito la carga de ser mamá, en este caso, en mi tiempo, un niño de 9 años, y me convertí en hermana, me convertí en amiga, me convertí en hija y no en cabeza de hogar. Entonces, ese salmo que hoy dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, promesas, bendiciones. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No unos días sí y otros días no. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, o sea, en la eternidad. Solamente eso de día y de noche, y cada vez que sentía esa soledad y cada vez que se sentía esa frustración y cada vez que decía, Dios mío, pero yo tengo 14 años. ¿Cómo estoy viviendo esto? ¿Por qué dicen que voy a fallar? Porque quienes me rodeaban lo único que veían en mí era fracaso. Y yo lo único que sabía era que estas promesas se iban a aplicar en mi vida. Y quienes me ven hoy y quienes me humillaron desde los 14 años, quienes hablaron de fracaso, solamente pueden ver la gloria de Dios, sus bendiciones, su gracia, su misericordia, porque la vida que tengo yo, nadie a mi alrededor logró encontrarla. Así que aférrate de las promesas de Dios. Yo quiero que cerremos orando. Vamos a cerrar orando. Cada una cierre sus ojos y, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que donde sea que estés, lo sientas, que donde seas que estés, sea bálsamo a tu mente, bálsamo a tu corazón y que nos visite en este momento. Padre Santo, Señor Jesús, yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias por cada una de las vidas de las mujeres que están en este momento, Señor, compartiendo su corazón, compartiendo sus sentimientos, compartiendo sus historias, Padre Santo. Señor Jesús, tú las has traído aquí con propósito, Señor, con propósito de vida, con propósito de sanación, con propósito de bendición, con propósito para que experimenten tus promesas, Padre Celestial. Yo sé que cuando ellas cuentan su historia, cuando ellas miran, Padre Celestial, hacia atrás y se ven donde están en este momento, ellas reconocen que tú las has visto, Señor. Así como viste a Agar, así como enviaste ese ángel, Señor. Yo sé que ellas reconocen, Padre Celestial, que en algún momento de su vida han visto algún ángel que les ha dado, Padre Santo, de tu palabra, que les ha dado, Señor Jesús, guía para estar donde hoy están. Yo te pido, Padre Santo, que nos reveles nuestro corazón fraccionado, nuestras áreas de la vida, Padre Celestial, que necesitamos que tú entres, darte cabida a ti, que tú entres, que tú seas el piloto de esa área, Padre Celestial, así como te hemos dejado ser piloto de otras áreas de nuestra vida. Y que tu bálsamo, Padre Celestial, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, empiecen a darnos sanación en esa área, en ese departamento fraccionado, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que las mujeres que están acá, que las mujeres que son del grupo, que las mujeres que van a ver este video, Padre Celestial, se levanten en tu nombre con tus promesas como guerreras, Padre Celestial, y que no le hagan caso al ruido, que sepan cuándo esa humillación tú la vas a tornar en bendición, Padre Celestial. Que sepan cuándo callar, que sepan cuándo actuar, que sepan cuándo dar el siguiente paso, Señor, basado en su misión ante ti, Padre Celestial. Yo te pido que sus esposos, sus hijos, Padre Celestial, encuentren de esa sabiduría, encuentren de ti, Padre Celestial, y que tú tengas misericordia, que tú tengas tu gracia sobre sus cabezas y los unjas, Padre Celestial, para que sean hombres y líderes, Señor. Que las mujeres que tú estás preparando, Padre Celestial, se puedan someter a ellos, porque ya se han sometido a ti, Señor. Yo te pido que trabajes todos los días en mi corazón, Padre Celestial, en mi vida, que bendigas todo lo que toco,
que bendigas a mis hijos, así como bendices a los hijos, Padre Celestial, de cada una de las mujeres que te están buscando, Señor, y que nos estamos identificando, Señor, por medio de la vida de las mujeres que tú escogiste, Padre Celestial, para darnos lecciones de vida, para asegurarnos, Cristo Jesús, de que tú nos ves, de que tú nos valoras, de que nosotros somos tus hijas, Padre Celestial, y que todas las promesas del reino las creaste como ese Padre amoroso para que nosotras nos aferremos a ellas y las vivamos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, yo te pido que abras nuestro corazón a lo que nos quieres revelar, Padre Celestial, aún más de la vida de Agar, y que conozcamos de la manera que tú quieres que conozcamos a Raquel, a la siguiente mujer que vamos a estudiar. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que habló, por cada una de las personas que nos escuchó y por cada una de las personas que nos ve. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, tu nombre poderoso, esa sangre poderosa, Padre Celestial, que nos nos permitirá vivir esa vida eterna, Señor Jesús. Yo te doy gracias y te pido bendición, Padre Santo, en esta semana, en este capítulo que viene. Amén y amén. Gracias. Pues muchas gracias, que Dios las bendiga, que nos están viendo por YouTube, por la grabación. También, ojalá que la vida de personas normales como tú o como yo sepan que Dios está allí viéndote. Cuando tú no lo sientes, Él te está cargando. Y aférrate, si de alguna manera te sientes a que estás sola, que estás a tu alrededor, que no tiene sentido, aférrate a ese salmo que puso Dios en mi vida a los 14 años, y que sus promesas se ven reflejadas todos los días hoy. De todo corazón, que todas sanemos, todas sanemos. Pues muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Bye, Gracias. bye. Gracias.